Éxodo 27, 20-21 dice. A ver si lo puede poner bien. Dice la Escritura, y tú, ya hablándole el Señor a Moisés, y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para las luminarias, para la menorá, ¿cierto? El candelabro, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrán en orden Aarón y sus hijos delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo, es decir, para siempre, de los hijos de Israel por todas sus generaciones. Amén. Bien, tome notas, tome atención y no se pierda, no se pare, a no ser que sea totalmente de urgencia. Amén. Amén. Bien, esta semana estuvimos estudiando entonces esta porción titulada Tetzabé, que es la palabra hebrea para mandarás o ordenarás. ¿Ya? Cuando el Señor le dice a Moisés, tú mandarás, tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite. ¿Ya? Y básicamente lo que vemos en esta porción, tómenme mucha atención, ¿ya? Lo que vemos en esta porción es todo lo relacionado al sacerdocio de Israel. ¿Ya? Es decir, a los hombres que llevarán a cabo las funciones y las labores que se ejercían y operaban dentro del tabernáculo. ¿Amén? Tenemos un tabernáculo totalmente establecido, ya construido la semana pasada, pero luego de la Escritura relatar el tabernáculo, el Señor comienza a relatar ya todo lo concerniente al sacerdocio que iba a operar y que iba a funcionar dentro ya de ese tabernáculo. Es decir, en esta porción ya nos vamos a encontrar con la gente que finalmente, o con el ingrediente que finalmente le va a dar vida al tabernáculo. ¿Amén? Entonces mire esto, ¿ya? La semana pasada inicia el relato de la construcción del tabernáculo y no se cierra este relato, ¿ya? Hasta que primero el Señor no también habla acerca del sacerdocio que iba a operar en el tabernáculo. Es decir, escuchen, pocas palabras, ¿ya? De nada sirve tener un gran tabernáculo, una gran estructura, si no hay gente que pueda darle vida al tabernáculo. De nada sirve una hermosa casa con un hermoso auto, buenos trabajos, si el matrimonio y la familia no le da vida a esa casa. Escucha esto. Hay mucha diferencia entre tener una casa y un hogar. La casa es la casa. El hogar es cuando el matrimonio que vive en esa casa le da vida a ese lugar. Es decir, podemos tener una iglesia hermosa, con aire acondicionado, más cómodo que esta, con buenos instrumentos, mejores que esto, pero en realidad lo que le da vida a esto, a la iglesia, no son los instrumentos, no es el espacio físico, sino que es usted y soy yo. Amén. Quien le daba vida al tabernáculo no era el oro que contenía, no era lo majestuoso, lo hermoso de sus componentes, sino que eran los sacerdotes. Así que los que le damos vida a este culto no es la luz, no es la infraestructura, sino que es usted y soy yo. Amén. Por lo tanto, cuando venga a este lugar, venga con esa disposición. Amén. De servir, de cantar, de alegrarse, de derramarse delante del Señor. Amén. Porque eso es lo que verdaderamente allí es cuando esto va a cobrar vida. Amén. Nosotros podemos hermosear este lugar, comprar nuevas cosas, pero en definitiva lo que le da vida y valor a esto seremos nosotros mismos. Será cuánto sacerdocio hay de nosotros para Dios.
somos usted y yo finalmente los que les damos vida a los diseños de Dios aquí en la tierra. Un tabernáculo sin sacerdocio no sirve para nada. Solamente de adorno, de bonito, ¿cierto? Quizás un lugar para admirar, pero no un lugar para residir y vivir en él. Amén. Así que para que la obra de Dios avance, no solo se necesita un espacio, infraestructura, sino que gente que oficie y trabaje aquel espacio e infraestructura. Mire qué hermoso, hermano. Lo necesitamos, hermano. Toca al que está a tu lado y dile, te necesitamos. Vamos, dígale con convicción, dígale, necesitamos de tu aporte, de tu trabajo. Hermano, por favor, entienda esto. No soy yo, somos todos nosotros los que le damos vida a este lugar. Amén. Somos todos nosotros los que producimos el nivel de gloria en este lugar. Ahora mire esto. Si usted se dio cuenta en la porción de esta semana, fue solamente una tribu, ¿ya? Y un linaje el que asumió el sacerdocio de Israel. Tómeme atención. Fue solamente una tribu, la establecida por Dios para trabajar, para ministrar en su obra. Fue solamente una tribu la que tenía acceso a la gloria de Dios en el tabernáculo. ¿Y esa fue cuál tribu? Leví. ¿Cuál tribu? Leví. La tribu de Leví, los levitas. Y Aarón con su descendencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que ellos fueron escogidos por Dios para tal privilegio? ¿Cómo es que ellos fueron levantados, promovidos para tal posición? Escuche esto. La historia que hay de fondo de cómo Leví fue establecido como sacerdote es la siguiente. ¿Se acuerda que Dios habló a todo el pueblo desde el monte Sinaí? ¿Se acuerda de eso? Desde el monte el Señor habló, ¿cierto? Y todo el pueblo escuchó. Pero el pueblo dijo, Moisés, mejor ve tú adelante. Nosotros sentimos que morimos. Mejor ve tú, escucha. Luego de que el Señor habló todas las palabras que tenía que decir, Moisés se dirigió a subir al monte. Y en el monte, él comenzó a recibir las tablas del pacto. Escuche, por favor. Las tablas del pacto. ¿Ya? Y mientras Moisés recibía las tablas del pacto, de este pacto que el pueblo recién había aceptado, ¿ya? El pueblo solo, sin su líder, comenzó a inquietarse. Comenzó a decir, ¿dónde está Moisés? ¿Por qué se demora tanto? ¿Y qué es lo que hicieron en su desesperación? Juntaron oro. Escucha esto. Oro. El mismo oro que el Señor les había facilitado de Egipto. Y con ese oro, ya, crearon un becerro. Escuche, por favor. O sea, a veces con el mismo oro que el Señor te da, es con el mismo oro, con la misma bendición que el Señor te da, es con la misma bendición que tú te alejas de Él. Yo he conocido gente que no ha podido tener hijos y cuando el Señor le da el hijo, entonces el hijo comienza a ocupar el lugar del Señor. Ay, ay, ay. Yo he conocido gente que pide la casa al Señor, que pide el negocio al Señor, que pide lo que quiere del Señor, y cuando el Señor se lo da, esa bendición se transforma en su becerro de oro. Escucha eso, iglesia. Entonces este pueblo comienza a crear este becerro de oro y cae en idolatría, cae en adulterio. Hermano, 3 horas antes habían visto la gloria del Señor en el monte. 3 horas después están cometiendo el pecado más grave que está en la Torá, la idolatría, el adulterio. O sea que hay gente que tiene experiencias sobrenaturales, lo visitaron ángeles, vieron el cielo abierto y 3 horas después están en adulterio y en idolatría. ¿Por qué? Porque las experiencias realmente, bíblicamente, no cambian los corazones.
Aleluya. Y gloria a Dios por las experiencias. Pero lo que yo quiero enseñarle es que la experiencia tiene un valor que muchas veces nosotros lo distorsionamos. Hacemos de la experiencia el fundamento de nuestra fe. Y nunca ha sido así, hermano. Y la Biblia está llena de ejemplos de eso. Así que Moisés está recibiendo las tablas, Leví, y el pueblo abajo haciendo un becerro, idolatrando, cometiendo adulterio. Porque a veces, hermano, escuche esto, por favor. Porque a veces basta que el pastor se ausente, se aleje un tiempo para que la gente muestre su verdadero corazón. Para que la gente muestre qué es lo que hay verdaderamente dentro de ellos. Escucha eso. Dígale, repita después de mí, háblame, Señor. Escuche. Cuando ocurre esta terrible tragedia, todo el pueblo participa. Todo Israel participa. Y el Señor dictamina una sentencia de muerte para todos aquellos que adoraron al becerro. Pero hubo una sola tribu que no adoró al becerro. ¿Cuál era? La tribu de Leví. Qué potente, hermano. Qué potente poder estar parado en tu trabajo y aunque todos roban, tú no robas. Qué potente, hermano, estar parado en un sistema donde todos hacen lo que quieren, pero tú haces lo que Dios quiere. Esa gente, hermano, es promovida por el Señor para un nivel mayor. Por causa de eso, la tribu de Leví fue escogida como sacerdote para el Señor. Fue a un nivel más alto que las demás. Escucha eso. El no dejarse influenciar, Marco, el no dejarse influenciar, Hans, te va a llevar a niveles más altos. Te va a llevar a niveles más altos. La Torá dice esto y manda esto: no sigas a la mayoría. No sigas a la mayoría, sino que teme al Señor tu Dios. Obedécele a Él. Mire, que la mayoría lo enseñe o lo diga no quiere decir que es lo real. No quiere decir que es lo que usted debe de hacer y es lo correcto. No sigas a la mayoría. Y escuche esto. No sigas a la mayoría también es no seguir la mayoría de tus emociones, la mayoría de tus sentimientos, la mayoría de tus pensamientos. Yo he conocido gente, hermano, que sigue la mayoría de sus pensamientos, que obedece a la mayoría de sus emociones, que obedece a la mayoría de lo que sus sentimientos le están diciendo. Pero la palabra de Dios te dice, no sigas a la mayoría. Y por cuanto Leví así lo hizo, Leví fue llevado a un nivel mayor, a un nivel más alto. Como se abstuvieron de caer en idolatría, el Señor los escogió y fueron promovidos para el sacerdocio, para entrar y vivir en la gloria del tabernáculo. Amén. Ahora, escuche esto, porque esto es muy interesante. En esa ocasión, Leví se comportó como tal. Todos los levitas se comportaron como tal. Pero el currículum de Leví no era muy bueno. Escuche eso. No. El historial que tenía Leví no era muy bueno. ¿Por qué le digo esto? Porque aprendimos por la Escritura que Leví, cuando era solamente una persona, hijo de Jacob, fue el elaborador de un plan siniestro. Fue un colaborador de un desastre. Lo que en la Escritura se menciona como el desastre de Siquem. Escuche, Leví, cuando era solo una persona antes de ser tribu, ¿ya?, se juntó con Simeón, idearon un plan y destruyeron toda una ciudad. Dieron muerte a toda una ciudad. Es decir,
El historial de Leví, ya siglo antes de ser escogido como sacerdote, no era el mejor. Pero ahora, tiempo después, en el momento de crisis, pudieron responder de una manera correcta, de una manera diferente. Y por causa de eso el Señor los promovió. Escuche, tus respuestas en los momentos de crisis tienen el poder de llevarte a un lugar más alto. Son tus respuestas en los momentos de crisis los que pueden cambiar tu vida. Los que pueden cambiar tu vida. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Leví? Escucha esto, por favor. ¿Cuál fue la respuesta de Leví? Rectificar. Rectificación. Lo que Leví hizo cuando ocurrió el becerro de oro fue rectificar. ¿Y qué es rectificar? Escuche esto. Rectificar es hacer hoy lo que debías de haber hecho en el pasado. Hacer hoy lo que tú sabes que Dios te había demandado hacer en el pasado. Eso es rectificar. ¿Cuántos saben que hay cosas que debíamos de haber hecho y no las hicimos? Bueno, escúchame. El Señor te va a poner de nuevo en la posición. ¿Para qué? Para que puedas rectificar. Para que ahora sí tú puedas decir, voy a hacer lo que tiempo atrás no hice. Por miedo, por temor, por inseguridad, como sea, no lo hice. Pero ahora lo voy a hacer. Voy a rectificar. Y cuando tú rectificas, hermano, recompensa del Señor viene a tu vida. Recompensa del Señor viene a tu vida. Amén. Amén. Un vasito de agua. Así que el sacerdocio ya está elegido. Las personas que llevarán a cabo esta labor ya fueron seleccionadas. Y no por bonitas, sino por méritos. Escuchen, por méritos. Ahora, una vez que son seleccionados, Dios los aparta y los consagra. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿ya? Según en la porción de esta semana, Dios le dice a Moisés, haz vestiduras para los sacerdotes. Haz ropa diferente para ellos. Escuche, tome atención. En pocas palabras, Dios le dice a Moisés, mira, los que van a operar como mis sacerdotes, los que van a funcionar dentro del tabernáculo, ¿ya? Los que van a estar en un nivel más alto, en un nivel mayor, quiero que se vean diferentes. Quiero que no sean igual a todos los demás. Quiero que salgan de lo común. Escuche, hermano. Escuche esto. Esto es para usted y para mí. Porque el apóstol Pedro dice que somos una nación de sacerdotes. Pero el sacerdote se distinguía a los demás. Era diferente a los demás. Escuche eso. Somos un pueblo llamado a marcar diferencia. A no hacer lo que todos hacen. A reaccionar y a proceder de manera distinta. No a como los demás reaccionan y proceden. Ahora, lo que hacía diferente al sacerdocio era su vestimenta. Escuche eso. Aún con nuestra vestimenta podemos y debemos marcar diferencia. Escuche eso. Aún con cómo nosotros nos vestimos podemos marcar diferencia. De hecho, la Escritura lo dice, en esta porción dice que las vestiduras de Aarón serán de honor y de gloria. Para honor y para gloria. Es decir, con nuestra vestimenta nosotros podemos dar honor y gloria. Con nuestra vestimenta nosotros podemos provocar situaciones. Amén. Cuando la mujer se viste de una forma más, ¿cierto?, distinta para su esposo, esa vestimenta produce cosas, produce situaciones, produce un ambiente, genera
una vibración en el ambiente. Así que nuestra ropa habla mucho de lo que somos, de lo que queremos y de lo que hacemos. Escuche eso. Y no me malentienda, como yo se lo dije la semana pasada, yo sé que el Señor, en primera instancia y como prioridad, está preocupado de nuestro corazón. Pero eso no quita que Él también esté preocupado de nuestro exterior, de nuestra vestimenta. Y la gente a menudo dice, sí, en realidad el Señor mira el corazón. Sí, amén. Él mira el corazón. Pero lo que está fuera de nosotros habla mucho de lo que está dentro. De lo que está dentro. Entonces, el Señor le dice a Moisés, mira, si ellos van a operar como sacerdotes, deben de asumir una postura. Deben de asumir vestimenta distinta. Es decir, usted quiere operar como sacerdote del Señor, vivir en la gloria de Dios, usted tendrá que asumir cosas que los demás no asumen. Usted tendrá que asumir responsabilidades, compromisos, que el común de los demás nunca lo van a hacer. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que los versos de la porción relatan que Dios le dice a Moisés, harán las ropas del sumo sacerdote. Pero en los mismos versos el Señor también dice, y el pueblo hará las vestiduras del sacerdote. Entonces, hay dos vestiduras, hermano. Unas son las que hace Moisés y otras son las que hace el pueblo. Escuche, las vestiduras de Moisés las podríamos simbolizar con las vestiduras internas, con lo que Dios quiere formar en tu corazón, con el carácter que tú debes de asumir, con la esencia que tú debes de contener. Y una vez que tú trabajes en esas vestiduras, primeramente, en las vestiduras de Moisés, las otras vestiduras, las vestiduras externas, vendrán por añadidura. Vendrán por añadidura. Es decir, trabaja en lo interno primero, y por lo de afuera, por lo externo, lo tangible, tus necesidades físicas ni siquiera tendrás que trabajar. Serán añadidas. Serán añadidas por Dios. Escuche. Ahora, según la Escritura, el Señor dice que estas vestiduras del sacerdote solamente las podrán fabricar la gente que está llena de sabiduría y los sabios de corazón. Miren lo que dice la Escritura. Estas vestiduras del sumo sacerdote las fabricarán los sabios de corazón y la gente que tenga sabiduría. Estas vestiduras, escuchen esto, dice el Señor, estas vestiduras que yo estoy dictando, o sea, son mi diseño, este diseño del cielo, lo podrá materializar aquí en la tierra solamente la gente que esté llena de sabiduría. Solamente la gente que tiene sabiduría puede materializar los diseños de Dios aquí en la tierra y hacerlos totalmente palpables y legibles. Por lo tanto, escuche, por lo tanto, sirve más. Necesitamos más a gente con sabiduría que gente con conocimiento. ¿Se acuerdan lo que era sabiduría? Sabiduría es la forma en que tú aplicas tu conocimiento, lo que tú sabes. Tú puedes tener el conocimiento de cómo manejar un auto, pero si te subes borracho, fuiste poco sabio con el conocimiento que tenías. Entonces, vale más gente que es sabia, que sabe aplicar correctamente lo que conoce, que gente que está llena de solamente conocimiento y no sabe aplicar lo que sí conoce. La gente sabia es la capacitada por Dios para traer sus diseños
y hacerlos palpables aquí en la tierra. Sabiduría. Saber aplicar y vivir lo que ya conoces. Lo que ya sabes. Ahora, ¿cómo era el ropaje del sumo sacerdote? Lenin, por favor. Miren cómo eran las vestiduras del sumo sacerdote en tiempos bíblicos. Ese mismo. Miren las vestiduras. No sé si se da cuenta, pero no tiene zapatos. Eran personas que andaban descalzos. Escuchen. El sumo sacerdote llevaba un efod por la espalda. ¿Qué es un efod? Algo como lo que tiene adelante, ese pectoral. ¿Ya? Parecido. Eso es un efod. ¿Ya? Y el efod, el sumo sacerdote lo llevaba por la espalda. Pero también llevaba ese peto, ese pectoral por delante. Escuchen. De acuerdo al contexto histórico de la época, los sacerdotes de otras culturas, de otros dioses, de dioses paganos, también utilizaban el efod. Pero con una diferencia. Ellos llevaban el efod por delante. Entonces, Dios le dice a Moisés, harás un efod para mis sacerdotes, pero ellos lo llevarán en la espalda. Es decir, de acuerdo al contexto histórico, el Señor le dice a Moisés, mira, aquellos que van a operar como mis sacerdotes, aquellos que van a estar todo el día con mi gloria, deben de darle la espalda a lo que todos los demás llevan por delante. Hoy día la gente lleva muchas cosas por delante, hermano. Muchas cosas. Y el Señor te está pidiendo que tú les des la espalda. ¿Quieres ver su gloria? ¿Quieres operar como un sacerdote que vive en la gloria de Dios día a día? Dale la espalda a las cosas que hoy día la gente lleva por delante. Es decir, el sacerdote le daba la espalda a la idolatría, a las costumbres paganas de las naciones. ¿Es así con nosotros, hermano? ¿Es así con nosotros? Nosotros, como sacerdotes del Señor, debemos de darle la espalda a muchas cosas, hermano. A muchas cosas. Mira, hoy día es común que la gente, que los hombres tengan dos mujeres. Yo he conocido a algunos que tienen hasta dos familias, hermano. Con dos casas, con dos celulares. Escuche eso. Pero el Señor nos manda a darle la espalda a esas cosas, a esas costumbres de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O no les gustó, parece? Ahora, este efod en la espalda de Leví, o sea, de los levitas, finalmente era lo que ellos ya habían hecho con el becerro de oro. Darle la espalda al becerro. Y ahora el efod en su espalda físicamente venía a mostrar lo que ellos ya eran en su interior. Así que, hermano, cuide lo que está dentro de usted. Las cosas que maquinean su corazón, en su mente, ya sea para bien o para mal, tarde o temprano saldrán a la luz. Tarde o temprano se harán visibles, se materializarán, serán físicas. Así como la tribu de Leví le dio la espalda al becerro, luego eso se hizo físico. El efod estaba en su espalda. La idolatría estaba dándole la espalda. Ahora, lo que el sumo sacerdote del Señor, lo que sí llevaba por delante, ¿qué es lo que era? Ese peto, ese pectoral, ese pechera. ¿Y qué había? Mire, ¿qué había en esa pechera? Habían 12 piedras. Cada una contenía el nombre de una tribu escrito. Es decir, el sumo sacerdote en su pecho, en su corazón, todos los días de su vida, llevaba a todo el pueblo. Llevaba a todo el pueblo.
Es decir, el sacerdote representaba a todo el pueblo. Escuche, el líder máximo de la nación representaba a todo el pueblo. Por eso es que los líderes de esta iglesia, y sobre todo yo, allá afuera, tengo que dar un buen testimonio. Porque como me ven a mí, no solamente me van a tratar a mí, sino que a usted. Sino que a usted. Como vean a los líderes, así también nos van a ver a nosotros. Porque los líderes representan a todo el pueblo. Ahora, y esto es profundo, hermano. Ser el líder del pueblo, ya conlleva llevar a todo el pueblo del corazón. Es decir, por ejemplo, todas las decisiones que al día de hoy yo tomo, aún a nivel personal, ya debo de pensar en usted. Yo no puedo llegar y decir, me voy 3 semanas de vacaciones. No puedo llegar y escoger cualquier trabajo. No puedo llegar y matricularme a estudiar cuando quiera y donde quiera. Todas las decisiones que yo tomo, aún en mi nivel personal, ¿está usted? ¿Está usted? Es decir, debo hacerme responsable de usted. Escuche eso. El pastor debe hacerse responsable de la iglesia, del pueblo de Dios. Y aquí viene lo hermoso. Mire, aquí viene lo hermoso. Que claro, el pastor se hace responsable del pueblo. Pero el pueblo también cubre ¿qué? El corazón del pastor. Escuche eso. Era el pueblo el que resguardaba el pecho del líder, el corazón del líder. Mire, hermano, yo sería totalmente feliz, si por sobre todas las cosas usted hiciera solamente una, que guardara mi corazón. Yo le he dicho a muchas personas, si alguien te llega a hablar de mí, es mejor que no me lo digas. Y tú en el momento dile, no hables así del pastor. Si tienes algo en contra de él o quieres decirle algo, díselo a él. Pero aprendamos a guardar los corazones. Aprendamos a guardar el corazón sobre todo de nuestros líderes. Porque un líder caído es un pueblo caído. Y aquí es donde se cumple entonces el principio de comunidad. El pastor se hace responsable del pueblo y el pueblo responsable del pastor. Así es la metodología de Dios. Nos hacemos responsables unos con otros. ¿Amén? Denle un aplauso al Señor para que despierte. ¿Cuántos van a guardar mi estómago? Perdón, mi corazón. El estómago también. También. Ahora, dentro de ese pectoral, de ese pechera, también se encontraba algo que la Biblia llama como el Urim y Tumim. No sé si lo leyó en la porción. Y en torno a esto, hermano, hay mucho misterio. Hay muchas hipótesis, ¿ya? De sobre qué es lo que era el Urim y el Tumim. ¿Por qué? Porque la porción dice que a través del Urim y el Tumim la gente iba a poder consultar sus decisiones más difíciles. Y a través de consultar al Urim y al Tumim, el sumo sacerdote le iba a poder dar una respuesta a la persona. Mira qué interesante. Y la Escritura enseña que muchos reyes fueron a consultar al sumo sacerdote por medio del Urim y el Tumim.
en decisiones totalmente trascendentales. Por ejemplo, le iban a preguntar, sumo sacerdote, ¿puede usar el Urim y el Tumim para saber si vamos a la guerra o no vamos? Es decir, el pueblo de Dios, ¿ya?, no debe estar exento de consejería. Lo hablaba el otro día con Lenin. Sobre todo en sus decisiones importantes, hermano. Usted debe pedir consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. El pueblo de Dios sí necesitaba la guía o el consejo del sumo sacerdote. ¿Cómo lo hacía? Por medio del Urim y el Turim. ¿Y qué es el Urim y el Turim? Algunos dicen que eran 2 piedras. Póngalo ahí. Mire, algunos dicen que eran 2 piedras, una negra y una blanca, y en ella estaba escrito Urim y Turim. Mire, ¿ya? Urim y Turim. Urim en la blanca, Turim, Tumim, ¿ya?, en la negra. ¿Ya? Entonces, mire, pero mucha gente opina que en realidad no era algo físico. ¿Ya? Y hay cosas interesantes, que la palabra, por ejemplo, la palabra Urim significa luces. Luz, viene de or, Urim. Es el plural de or, de luz. Y Tumim significa perfección, perfecto. Así que en realidad, el pueblo, cuando iba a consultar al Urim y al Tumim, iban a consultar a las luces de la perfección. ¿Qué es la luz de la perfección? Según la propia Escritura, la palabra de Dios es la luz perfecta que alumbra al hombre. Escuche. De hecho, los comentaristas enseñan que en realidad, si es que eran piedras, no estaba escrito así como lo vemos hoy día, porque ese idioma hebreo aún no existía. Lo que sí existía era el idioma pictográfico, pero contenía solamente las primeras letras de estas palabras: Urim, la Alef, y Tumim, la Taf. Por lo tanto, se veía de esa forma. Mire, Urim, Tumim. En Urim estaba la Alef y en Tumim la Taf, que se dibujaba como una cruz. Así que, mantenga esto en mente. Consultar al Urim y al Tumim es lo mismo que consultar a la luz perfecta que está en el Alef Taf, en el alfabeto hebreo. Sencillamente, consultar al Urim y al Tumim significa consultar a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Por eso, hermano, es que a veces vivimos tantas consecuencias negativas en nuestra vida. Porque consultamos a cualquier cosa, pero menos al Urim y al Tumim, a la luz perfecta, a la palabra de Dios. Yo le puedo dar consejo, pero no hay mayor consejo que el de la Escritura. Pero es más fácil venir y pedir un consejo que leer la Biblia. Toma más tiempo leer la Biblia, ¿cierto?, que escribir un WhatsApp. Pero ¿sabe qué? En mi consejo hay margen de error. Pero en el consejo de la Escritura no lo hay. No lo hay. Por eso, yo se lo he dicho muchas veces. La gente pregunta, viene a consultar al Urim y al Tumim, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Está en la Biblia? Vaya al Urim y al Tumim verdadero, a la Escritura, a la luz perfecta. Y mire qué interesante que finalmente consultaban al Alef Taf. ¿Por qué eso es interesante? Porque Alef Taf, cuando se tradujo al idioma griego, se tradujo como Alfa y Omega. Y en Apocalipsis, ¿quién
se hace llamar el Alfa y Omega? Jesús. Así que el Urim y el Tumim del sumo sacerdote, al cual el pueblo iba a consultar, anunciaba un Urim y un Tumim mucho mayor. ¿Quién es? Jesucristo, al cual todos los pueblos de la tierra algún día tendrán que venir a consultar para cómo se obtiene la vida eterna. ¡Aleluya! Así que el apóstol Pablo dijo, puesto nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Nuestro Urim y Tumim. ¿Quién nos enseña los pasos que debemos dar? ¿Quién nos enseña cómo debemos de proceder? ¿Quién nos enseña cómo debemos de enseñar? Sí. Aleluya. Bien. Ahora mire esto. Tómeme mucha atención aquí, por favor. Porque el comentarista Rachi enseña, de acuerdo a los testigos históricos del Talmud, de cómo funcionaba esto de que la gente iba a consultar al Urim y al Tumim. De hecho, Rachi, él dice que no eran piedras. Él dice que era un pergamino que estaba debajo del pectoral, donde estaba escrito el nombre del Señor y el Aleph y la Taf. Escuche. Rachi comenta que la gente llegaba con una pregunta, donde el sumo sacerdote, y le decía, no sé, a ver, una pregunta difícil, ¿qué puede ser? Bueno, manténgala en su mente, ¿ya? Llega donde el sumo sacerdote y le dice, ¿ya? Yo voy a ir con mi pregunta, ¿ya? Sumo sacerdote, ¿debo seguir bajando de peso? ¿Sí o no? ¿Ya? En realidad eran preguntas trascendentales. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasaba? Rachi comenta lo siguiente. Rachi dice que el sumo sacerdote sacaba el Urim y el Tumim, ya sean piedra o pergamino, ¿ya? Lo sacaba, se daba vuelta le daba la espalda a la persona, y el sumo sacerdote se concentraba en el Urim y el Tumim y en el nombre del Señor. Y mire, escucha esto por favor, porque esto es loco, ¿ya? Mientras el sumo sacerdote se concentraba en el Urim y el Tumim y en el nombre del Señor, ¿ya? Rachi comenta lo siguiente, que el pectoral, el pecho, ¿ya?, del sumo sacerdote, que contenía, ¿cierto?, el nombre de las tribus, escuche, comenzaba a encenderse todas las piedras. Se encendían las 12 piedras. Se encendían, hasta que de repente, ¿ya?, con las letras que conformaban el nombre de las tribus, se conformaba la respuesta que la persona necesitaba. Es como que las letras, las piedras se encendían tanto que daban como un reflejo, y con ese reflejo de aquellas letras, ¿ya?, de las 12 tribus, se formaba la respuesta, la palabra, ¿cierto?, la respuesta que la persona necesitaba. ¿Por qué esto es interesante, hermano? Porque aprendí un principio de esto. Y es que cuando las 12 tribus se encendían, ya no habían preguntas sin respuesta. Escuche eso. Cuando todo el pueblo está encendido, ya no hay preguntas sin respuesta. Por eso es que necesitamos que no solamente yo y los líderes estén encendidos, sino que toda la iglesia debe estar encendida. Toda la iglesia encendida en el poder de Dios, encendida en la palabra de Dios, encendida en la oración. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dice: anímense los unos a los otros, fortalezcanse los unos a los otros, ámense los unos a los otros, levántense los unos a los otros,
Es porque el apóstol sabe que cuando toda la iglesia está encendida, ya no hay respuestas, ya no hay preguntas sin respuesta. Toca al que está a tu lado y dile: aviva el fuego del don de Dios. Enciéndete. Dile, estás apagado. Tremendo, hermano. Tremendo. No hay nada más hermoso que llegar a una iglesia encendida, hermano. En su totalidad. Desde el que te recibe hasta el que canta, el que predica, el que te saluda. Todo encendido. Todos apasionados por hacer la obra. Todos apasionados por escuchar una palabra. Todos apasionados por cantar, por alabar a Dios, por danzar para Él. Hermano, cuando nos convirtamos en eso, ya no habrá más preguntas en su mente. Tendremos las respuestas del Señor. Amén. Den un aplauso al Rey por eso. Así que eso es lo más importante que estaba al menos en el tren superior, ¿cierto?, del sumo sacerdote. Pero abajo en los pies el sumo sacerdote no llevaba prácticamente nada, hermano. Escuche eso. De hecho, ni siquiera llevaba calzado. Lo que sí llevaba eran unas campanillas ahí abajo. O sea, cuando él daba un paso, él metía ruido. Escuche eso. Los pasos del sacerdote meten ruido. Meten ruido. Toda la gente sabía dónde Jesús estaba, porque sus pasos metían ruido. Metían ruido. La gente era sanada, ¿cierto? La gente recibía salvación. O sea, nuestros pasos dan... ¿Cuál es el ruido que meten nuestros pasos? ¿Cuál es el ruido que meten nuestros pasos como sacerdotes del Señor? Ahora mire, si, escuche esto por favor, si la ropa que tiene arriba el sumo sacerdote representa al pueblo, la ropa que tiene abajo también, escuche, y las campanillas sí representan a parte del pueblo. ¿Cuál parte del pueblo? La que está más abajo, la que está más cerca de la tierra, la que está más contaminada con lo terrenal. Escuche. Porque hay pueblo que lamentablemente está más abajo, ha caído más abajo. ¿Y qué es lo interesante? Que esa gente es la que mete más ruido. Escuche. Casualmente, los que más ruido meten son los que están más abajo. Son los que están más arraigados a una mente terrenal. Los que más critican a veces son los que están más abajo. Los que más hablan de santidad a veces son los que están más abajo. Son los más terrenales, los más carnales. La Biblia es verdad, hermano. La Biblia lo habla, lo enseña, lo revela. Ahora, cuando el sumo sacerdote caminaba, como sus pasos metían ruido, hermano, ¿sabe qué es lo que pasaba? Que si había gente murmurando, hablando mal de otro, de lejos se escuchaban las campanitas. Entonces al instante dejaban de hablar mal. ¿Ah? Ahí se achunchaban. Dejaban su lashon jará, su lengua maligna. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque el sonido del cielo, las campanillas creadas por Dios, ¿ya?, deshacían el sonido del mal. Mire, hay una clave, ¿ya? O sea, la ausencia del sonido del cielo, ¿ya?, ante la ausencia del sonido del cielo tomará lugar el sonido del mal. Pero basta con que nosotros hablemos bien, hablemos palabra de Dios, hablemos el sonido del cielo,
para que el sonido del mal desaparezca. Desaparezca. Amén. Amén. Ahora, las ropas del sumo sacerdote contenían muchas cosas. Desde lo más caro, que era el oro, hasta lo más humilde y más barato, que era el lino. Sí, porque un sumo sacerdote, aunque está en una posición mayor, aún así debe ser accesible para todos. Debe ser accesible para todos. Y hermano, escuche por favor. Por muy alto que Dios a usted lo lleve, por muy alto que el Señor lo haga subir, usted debe de permanecer humilde. Usted debe de seguir siendo accesible para todo, hermano. Para todo. Por mucho conocimiento alto que el Señor te dé, debemos de seguir siendo accesible para todos nuestros hermanos. Aún aquellos que no creen o que no entienden lo que nosotros creemos y entendemos. Así es como opera un sacerdote. Debemos de ser accesibles para todos. Así que, luego de que la porción termina de hablar de las ropas del sumo sacerdote, ¿ya? La porción comienza a relatar cómo el sacerdote comenzó a operar en sus funciones. Cómo comenzó a hacer sus primeros sacrificios y todo el trabajo que le hacía dentro del tabernáculo. Escuche. Porque podemos quedarnos en pura ropa y no hacer nada. Podemos quedarnos en pura apariencia y no hacer nada. Y no hacer nada. Ahora mire esto. Escuche por favor. De acuerdo con la escritura entonces, primero hay que parecer y después ser. Mire eso. No fue hasta que el sumo sacerdote ya estaba vestido como tal que pudo comenzar a aprender a cómo se operaba en las labores del tabernáculo. Es decir, bajo la escritura, primero hay que parecer y luego entonces ser. ¿Tú quieres el día de mañana ser el dueño de una empresa? Primero debes parecer, comportarte como tal. ¿Tú quieres el día de mañana ser pastor? Primero debes parecer un pastor, comportarte como tal, tener un testimonio de tal. Primero parecer y Dios te llevará a ser. ¿A ser? Así que el sumo sacerdote comenzó a realizar, Aarón en este caso, sus labores en el tabernáculo. Pero necesitó de una ayuda. Alguien que le enseñara a hacer sus labores. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue? ¿Quién le enseñó a Aarón todo lo que se realizaba en el tabernáculo? Moisés. Dice la escritura que lo tomó de la mano, ¿ya? Lo ayudó, lo guió y le enseñó a hacer todo lo que se hacía dentro del tabernáculo. Y es que para ser un sacerdote, hermano, sí o sí, vamos a necesitar de la mano de alguien. Vamos a necesitar de la ayuda de alguien. Pero no de cualquier persona, sino de un Moisés. Un Moisés que te enseñe con su ejemplo. Escuchen. ¿Saben lo que hizo Moisés? Tomen mucha atención con esto. Moisés tomó de la mano a Aarón, lo dejó en la puerta del tabernáculo y le dijo: yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Y estuvo 7 días realizando la labor del sumo sacerdote Moisés. Y así entonces Aarón pudo ver y aprender con el ejemplo de qué es lo que él tenía que hacer.
En pocas palabras, hermano, no hay nada que enseñe más que tu ejemplo. No hay nada que enseñe más que tu ejemplo. ¿Tú quieres que tus hijos lean la Biblia? No lo van a hacer hasta que te vean a ti leyéndola. ¿Tú quieres que tus hijos sean hombres que tratan bien a sus esposas? Tienen que verte a ti viendo tratar bien a la tuya. Porque no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo. Mire, el verdadero líder no te dice cómo se hacen las cosas, sino que te muestra cómo se deben hacer. Así que el verdadero líder no le dice al hijo, tienes que hacer esto otro. El verdadero líder no le dice a su hijo, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Yo muchas veces se lo he dicho. Pero ahora me doy cuenta que lo que tengo que hacer es tomarlo de la mano y decirle, ven, vamos a estudiar la Biblia juntos. Vamos a orar juntos. Porque no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo, hermano. Su hija o su hijo va a ser la esposa o el esposo que vea en usted. Mire, si su hijo se casa con una mujer que le grita todo el día, es porque él vio eso en la casa de los papás. Y usted va a decir, ay, no era la que yo quería. Pero resulta que ella vio su ejemplo. Él vio su ejemplo. Creció así, diciendo, las mamás, las mujeres le gritan a los esposos. Para bien o para mal, nuestro ejemplo está enseñando. Está enseñando. Ahora, impresionantemente, hermano, escuche esto, impresionantemente, aunque Moisés es el que le enseña todo esto a Aarón, no sé si usted se dio cuenta, pero hay un dato muy interesante en esta porción. ¿Sabe cuál es? Tómeme atención. Que el nombre de Moisés no es mencionado en toda la porción. Hay una ausencia de Moisés. ¿Y por qué esto es importante e interesante? Porque de acuerdo a lo que académicamente se conoce, Moisés escribió la Torá. Y en este punto tan trascendental, tan importante, él decide omitir su nombre. ¿Por qué? Porque Moisés entiende, ¿sabe qué es lo que él entiende? Que este es el momento de que otro sea más grande que él. Demostrar la grandeza de otro. El sumo sacerdote de Israel. Escuche. Lo que Moisés nos enseña, hermano, es que muchas veces Dios te va a demandar disminuir tu persona para que otro se haga grande. Menguar tú para que otro crezca.